Un cordial saludo para todos los televidentes de Iglesia TV, para los que nos dan la satisfacción de saber que sintonizan nuestro canal local, que son seguidores de nuestra programación, que aprovechan todas estas oportunidades que se nos brindan para participar en actividades eclesiales como las transmisiones de la Santa Misa, de encuentros, de procesiones, de fiestas patronales. Qué importante cuando un canal en nuestros pueblos tiene esta línea de trabajo, acompañada a la comunidad y sobre todo cuando se está ubicado en un municipio de tanta práctica religiosa, de tanto compromiso cristiano, donde la gran mayoría de nuestros fieles son muy buenos en el seguimiento del Señor, por lo menos en el intento, porque eso es lo que hacemos todos. Así que qué bueno saber que tenemos una tan hermosa sintonía, que no solamente siguen este programa sobre las enseñanzas sociales de la Iglesia, que venimos transmitiendo ya hace algunas semanas, creo que algunos meses, en el cual pues estoy como responsable por pedido de los párrocos de la ciudad, cabeza de mi párroco, el padre Álvaro, pero también, como les decía, en los siguientes o los demás programas que van llegando desde nuestros estudios. Uno sabe que hay toda una programación, alguna muy local, otra en la cual tomamos línea con otras propuestas que vienen desde canales de más cobertura, digámoslo así, pero que tienen programas muy lindos. Muchas gracias por estar allí en la sintonía. Ya no me acuerdo si este es el 10º, el 11º programa. En último término, no es lo que más nos interesa, sino la temática que vamos realizando, la temática que vamos desarrollando. Hemos venido alternando un poquito los programas. Ustedes saben que hemos estado entrando de a poco en la primera encíclica del Papa León, en la Magnífica Humanidad, que hemos ido intercalando esas reflexiones sobre esta encíclica con algunos temas que consideramos de mucho interés. Cuando llegó por allí el Día del Trabajo, cuando llegó por allí la campaña o sobre todo las fechas claves de elecciones, que a propósito abro un paréntesis, hay que seguir orando por este país, porque a pesar de que esto ya pasó hace algunos días, algunas semanas, sigue el ambiente como muy caldeado, por decirlo de alguna manera, y no hay nada más maduro que reconocer cuando ya se dieron unos resultados y aceptar quienes no salieron favorecidos y felicitar a quienes sí salieron y proponernos acompañar un proyecto que en último término debe ser un proyecto de país, un proyecto de nación, un proyecto de Estado, un proyecto de patria, no un proyecto o algún grupito de algunas personitas que quieren allí a lo mejor creerse los redentores. Así que tenemos que seguir orando por Colombia, tenemos que seguir orando por quienes gobiernen a partir del 7 de agosto, o por quienes sean elegidos o designados por quienes fueron elegidos por el voto popular para desempeñar tareas en esa actividad de gobernar y de estar al frente de distintas áreas, como los ministerios, como las direcciones, una cantidad de situaciones que conlleva el trabajo de gobernar y llevar adelante un país. Como les vengo diciendo, pues hemos venido intercalando los temas de interés puntuales, como el del trabajo, como el de las elecciones. Hablamos también un tema sobre la realidad ecológica, la importancia de cuidar la casa común. Estuvimos haciendo un poco de referencia a la encíclica del Papa Francisco, y vamos a retomar en el día de hoy un poquito la introducción, es en la que estamos prácticamente todavía, no hemos pasado al primer capítulo de la encíclica del Papa León, la Magnífica Humanidad. Ahora en un minutico retomaremos y vamos a empezar en el número 11. Yo no estoy muy claro hasta dónde compartí con ustedes en el último programa que nos abocamos a la encíclica. Pero me parece que aquí hay un subtítulo que es bueno retomar, y si alguna idea ya había sido compartida, pues no está por demás reafirmarla. Siempre
el reafirmar las ideas y los conceptos, pues nos sirve de mucho. Creo que en el último programa veníamos hablando, sobre la encíclica, porque si no estoy mal, el último antes de este, fue el de la temática sobre la ecología, el tema sobre el medio ambiente, sobre la necesidad del manejo bien adecuado de basuras. Así que, entonces, bienvenidos a este programa. En un minuto nos encontraremos. Vamos a entrar entonces en el número 11 de la encíclica del Papa León, edificar en el bien. Los números anteriores, ¿de qué venían hablando? Venían hablando de las dos figuras, de las dos imágenes, de las cuales se vale el Papa para todo su desarrollo temático. Recordemos que también lo dijimos en algún programa anterior, el valor fundamental de la enseñanza de la Iglesia y de las encíclicas es que tiene fundamentación bíblica. No son simplemente ideas o conceptos que se le pueden ocurrir a un santo Papa, un santo Padre, por preparado que esté. Toda encíclica, todo documento que sale del magisterio eclesial viene con respaldo de la Sagrada Escritura, también esta. Y recordemos que el Papa se vale de dos imágenes, la Torre de Babel y la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. La una que encontramos por allá en el libro del Génesis, la otra que encontramos en el libro de el profeta Esdras y Nehemías. Ahí ellos dos nos hablan de esa temática. Y que en las dos el Papa lo que nos quiere invitar es a que miremos cómo se construye hoy el mundo, la sociedad, qué visión de hombre tenemos. A propósito de ello, esta semana precisamente los sacerdotes estuvimos todos en un curso de actualización en La Ceja. Un grupo de sacerdotes de lunes a martes, otro miércoles a jueves, y la temática fue sobre esta encíclica. Bien interesante porque las personas que compartieron con nosotros eran muy preparadas, tenían muy buen manejo de la encíclica y sobre todo un muy buen manejo de lo que es la inteligencia artificial, que es el tema que está cruzando toda la encíclica. No lo decían esta semana, sin que vayamos a pensar que la idea del Papa León es hacer una encíclica sobre la IA, sobre la inteligencia artificial. Todo lo contrario, la toca, la analiza, nos invita a que sepamos aproximarnos a ella con criterios de discernimiento, pero lo que está allí detrás de toda esta enseñanza es el valor de la persona. ¿Qué lugar le estamos dando? ¿Cómo la estamos considerando? Dentro de todas estas propuestas que hay hoy en día de desarrollo de inteligencias artificiales, de desarrollo en comunicaciones, ¿cómo hacer para que la persona humana siga siendo el centro, la persona humana siga siendo lo más importante? No olvidarnos que detrás de todos estos avances técnicos o tecnológicos, como los queramos llamar, también nos hacía ahí un poquito la diferencia entre técnica y tecnología. Eso es tema ya de análisis más profundo, yo no me voy a meter aquí con él, pero lo cierto es que el Papa nos quiere invitar a que, frente a todos estos avances y desarrollos, cómo hacer nosotros como Iglesia para que en ningún momento la persona humana, que es el centro de la creación, pues quede desplazada, quede relegada, o hasta esa pregunta se le hacía a uno de los expositores, si todos estos avances puede llegar a algún momento en que erradiquen, se termine la especie humana, desaparezcamos del planeta. No hubo una respuesta pues muy contundente de sí o si no, pero lo que hay que aceptar, y por eso la necesidad de orar y de pedirle mucho a Dios que nos ilumine y que ilumine a los que están detrás de todos estos inventos, es que a la manera como se va avanzando y en la mentalidad de algunos de los que están, no habría ningún inconveniente si en algún momento fuera necesario terminar con la especie humana. No es para tener una mirada tampoco de pesimismo, pero tampoco para ser irresponsables o inconscientes de lo que está pasando, y por eso trabajar mucho en el plan de la evangelización, en la tarea de seguir valorando al otro, el compartir, el estar.
Más o menos ahí nos ubicamos. En un minuto nos reencontramos para que retomemos entonces esta introducción en el número 11, que es el que vamos a iniciar a leer. Como les venía diciendo, pues estos dos pasajes bíblicos hablan de la realidad de edificar. En el Génesis, edificar una torre. En Esdras y Nehemías, reedificar o edificar de nuevo las murallas de Jerusalén. Esas dos figuras que utiliza el Papa nos llevan a que pensemos si nos moveremos hoy con el síndrome de Babel o con la fe y la confianza en Dios de Nehemías. En el número 11, el Papa lo subtitula así: edificar en el bien. Edificar una ciudad centrada en el bien común exige ante todo edificar sobre la roca de la relación con Dios. La roca, una figura muy utilizada en la palabra. La roca que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular y se refiere a Jesús sobre el cual se debe construir. A Pedro le dice un día: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, la roca tiene todo un significado teológico y bíblico en la Sagrada Escritura. No significa la base que colocamos para un edificio material de viviendas como en el que estamos, pero sí tiene un gran valor. Significa reconocer que la verdad de su amor nos llama a una vida en abundancia, nos dice San Juan en el capítulo 10, versículo 10, y a la comunión con Él, comunión con Dios. Si se edifica sobre Él, recordemos también esas otras citas, ahora que vengo hablando de edificar sobre la roca. Quien escucha estas palabras mías y las cumple se parece a aquel que edificó su casa sobre roca. Vinieron las tempestades, las tormentas y no se cayó. Quien no las cumple es como el que edifica sobre arena. Así que tiene todo un sentido, pues, estas invitaciones que nos hace aquí el Papa. Junto con San Agustín, ¿qué Papa podrá citar más veces a San Agustín que este, si es un buen Agustín o un buen hijo de Agustín? Con mucha razón nos estará siempre remitiendo a las enseñanzas de este gran teólogo. También nosotros podemos decir: porque nos ha hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Eso lo dice San Agustín en su libro de las Confesiones. En efecto, Dios ha inscrito en nuestro corazón un deseo de felicidad que abraza todas las dimensiones de la vida. Y la Iglesia, en el diálogo con los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, siempre la urgencia de custodiar y orientar esa aspiración hacia una verdad más profunda. El deseo de felicidad, la vocación de felicidad, es muy humano. No es común, a no ser que estemos ante una persona con algún trauma psicológico o de salud, que alguien diga: yo disfruto de la infelicidad. Yo busco todo aquello que me haga infeliz. Normalmente se busca lo que nos haga felices. Podrá alguien preguntar: ¿y un mártir? Es que un mártir estaba tan convencido de su fe, tan compenetrado con el Señor, tan abierto a Él, que entendía la muerte como un paso de felicidad hacia el encuentro definitivo con el Señor. O sea, obviamente para ellos esa era la felicidad. No recuerdo si es San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, uno de estos santos de la Iglesia naciente, quien va preso. Lo lleva el Imperio Romano hacia la condena, hacia el castigo. Y él, en una carta que les manda a sus seguidores, a sus discípulos, les dice que no lo vayan a privar de la felicidad de ofrendar su vida. Que él va con una gran alegría, y también la vida de muchos mártires
Cuando uno lee su biografía nos narra eso. Iban hacia el martirio felices, no era que iban protestando, renegando, insultando al poder que los martirizaba. Por eso, en esa búsqueda de felicidad, qué bueno cuando uno sabe el lugar que ocupa Dios. En segundo lugar, edificar en el bien significa aceptar los límites y la fragilidad humana. En primer lugar, edificar en el bien es hacerlo en relación con Dios. En segundo lugar, hacerlo teniendo presentes nuestras fragilidades, sin considerarlas un error que haya que corregir. Hoy en día el deseo de plenitud del ser humano corre el riesgo de desviarse hacia metas engañosas. La ilusión de una tecnología, que promete liberarnos de toda fragilidad o modelos de bienestar que dejan atrás a pueblos enteros. Hoy en día mucha gente desea eso. En ese deseo de felicidad uno puede también desorientarse y terminar pensando que lo que hay es que tratar de erradicar todo aquello que nos haga sentir limitados, frágiles. ¿Por qué? Porque queremos tener absolutamente todo el poder y manejarlo todo. Y no, la vida no es así. No es raro que pongamos nuestra esperanza en un potencial ilimitado, en formas de progreso que pueden agudizar las desigualdades, en soluciones inmediatas, incapaces de sanar las heridas de los pueblos. Hay gentes que tienen tanto poder, tanto dinero, sobre todo en el mundo, que se van juntando y van buscando cómo organizar formas de vida donde lo tengan todo a la mano, todo sin el más mínimo esfuerzo, todo sin el más mínimo sacrificio, a base del control remoto, a base de oprimir un botón y ya está todo listo, sin tener que entrar en contacto con otros pueblos que de pronto carecen, adolecen de todo lo que ellos sí tienen, y entonces por eso se van aislando. Y uno puede que piense que eso está muy distante de nosotros, muy alejado, que nada que ver, y mentiras que si uno camina por nuestros entornos hoy en día va encontrando también muchos lugares que se llaman unidades cerraditas y uno no sabe qué puede haber por allí y por qué la característica que se le coloca es cerradita. Así, mientras algunos persiguen la quimera de una autoafirmación ilimitada, nada de límites, muchos carecen de lo necesario. La Iglesia recuerda, con voz humilde pero firme, que la verdadera realización no nace de la eliminación de las fragilidades, sino de un crecimiento armonioso. Allí donde la libertad y la responsabilidad se entrelazan con el cuidado recíproco y la verdadera solidaridad, y donde el progreso se mide por la dignidad de cada uno y por el bien de los pueblos. Este grupo número 12 me encantaría que lo meditáramos, lo reflexionáramos. Qué bueno que algún día nos diéramos el tiempecito para hacer una buena reflexión sobre cuál es mi principal limitación. ¿Qué es aquello que me acobarda? ¿Qué es aquello de lo cual me avergüenzo? Y que quizá no tendríamos por qué avergonzarnos de ello. Saben que hay personas que consideran una limitación una característica corporal. Les quiero contar una anécdota, porque a mí me gusta contar mucho anécdotas, que uno aprende de ellas. En algún lugar de misión en el que estuve, me encontré con un joven, muchacho de 24 o 25 años, que caminaba siempre con 2 bastones y un refuerzo en los pies de la rodilla para abajo, o que cogía un poco la rodilla, mitad de pierna, mitad de pie, unos refuerzos para poderse mantener erguido.
y las caminadas que podía hacer eran muy pocas, muy pocas. Casi siempre lo pasaba estirado en una cama. Ese muchacho medía por ahí 1,90, casi 2 metros. Algún día visité su familia y en un poco de confianza, porque uno de estos temas siempre es muy cuidadoso, porque no sabe qué heridas puede estar tocando, se me dio por preguntarles qué le había pasado al chico. ¿Y saben cuál fue la respuesta que me dieron? Que me dejó muy triste, y ellos lo contaban también reconociendo su error y con mucha tristeza. Este muchacho había nacido midiendo más o menos 1,75, 1,80, que es una estatura muy buena. Es una persona alta. Bajito los que medimos 1,60, 1,50, 1,40. Y este muchacho entró en un complejo tan increíble porque se sentía pequeño y se sentía inferior a los demás, que convenció a la familia de que le buscaran un lugar en el mundo donde le pudieran hacer un estiramiento de sus huesos para quedar más alto. Y obviamente encontraron el lugar, era una familia supremamente adinerada. Me contaban en ese entonces que les había valido como $20 millones el tratamiento. Lo llevaron y lo sometieron a unas máquinas donde lentamente le pusieron seguramente algunas cuerdas, algunos aparatos que iban tensando un poquito la corporeidad del chico, la musculatura, la parte ósea, para que se fuera estirando un poco. Y ciertamente lo lograron estirar 16, 18 centímetros más. ¿Pero qué ocurrió? Que ese estiramiento debilitó la parte ósea, debilitó su estructura, y ahí a cargar con las consecuencias por toda la vida. ¿Cómo nos cuesta a veces entender de limitaciones? Y cómo siempre ha habido gente que desafía esa limitación y se pone a buscar alternativas, que después de pronto se convierten en una angustia. Otra situación que tiene que ver con esto y que puede hablarnos de limitación y puede servir para que lo meditemos, y hay que orar mucho y comprender a estas personas. Cuando una parejita se casa con la ilusión de tener unos hijitos y por algún motivo, alguna situación biológica de uno de ellos, de los dos, no se puede dar el hecho de la gestación, la procreación, y entran en unas crisis. Algunos lo asumen con una gran madurez, una gran responsabilidad, saben disfrutar de la vida, saben que hay otros medios de adopción, de alguna manera, de tener a alguien a quien darle amor. Algunos no lo entienden y agotan todos los recursos posibles y se creen todo lo que desde la ciencia se les promete, y muchas veces lo que terminan es encontrándose con situaciones de mucho dolor. También tengo experiencias con relación a ese tema, pero no es el momento para entrar a analizarlas todas. ¿Cuál es nuestra limitación? ¿Cuál es la limitación que esta sociedad actual no quiere aceptar? Y por eso inventa, busca, profundiza, y eso está bueno, siempre que sea en bien de la persona y no en detrimento de ella. En tercer lugar, edificar un mundo en el que todos puedan florecer. Primero, edificar un mundo sobre Dios, en relación con Dios. Segundo, teniendo en cuenta las limitaciones, que no tienen por qué ser motivo de avergonzarnos, sino de aceptación humilde y de saber que también en ellas podemos crecer. Tercero, donde todos podamos florecer. ¡Qué gran desafío! Exige una corresponsabilidad valiente. Ninguna mano por sí sola basta para sostener el peso de los desafíos que atraviesa el mundo. Y ninguna es tan débil como para no poder ofrecer su contribución. Ese dicho tan común que seguramente hemos utilizado, aquí aparece muy claro en el mensaje del Papa. Nadie es tan rico que no necesite algo, como nadie es tan pobre que no tenga algo para ofrecer. Y en el campo del desarrollo y del construir esta sociedad, también se puede aplicar este principio.
Mi poder triunfa en la debilidad, nos dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9. A cada uno corresponde su tramo de muralla. Científicos e investigadores. Aquí nos ubicamos obviamente en la muralla, porque recordemos que de esas dos imágenes que utiliza el Papa para hablar sobre lo que significa construir, desechamos de entrada la de Babel, porque se realizó en el egoísmo, en la autosuficiencia, en el creerse dioses, en el querer ser como dioses. Allí aparece clarísima esa oferta que le hizo el demonio a nuestros primeros padres cuando los tentó. En cambio, en las murallas de Jerusalén es donde vemos la forma correcta de hacerlo. Por eso aquí entramos es a analizar esta segunda imagen. Y por eso continúa el Papa diciendo, a cada uno corresponde su tramo de muralla. Científicos e investigadores, empresarios y trabajadores, educadores y legisladores, sociedad civil, movimientos populares y comunidades de fe. Esta es la lógica de la subsidiariedad. Aquí viene el Papa a tocar con uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. No nos hemos sentado todavía a analizarlos bien. Principios del bien común, la primacía de la persona humana, de la subsidiariedad, los hemos ido mencionando solamente de paso. Aquí el Papa viene a hacer énfasis en ese principio en el número 13 de su encíclica, todavía en la introducción. Pero este es un principio que está desarrollado allá en la encíclica 40º ano del Papa Pío XI, él es el que más lo desarrolla. Pero como hemos dicho siempre, esto es un cuerpo que se va enriqueciendo y en el cual se van teniendo en cuenta elementos anteriores. La subsidiariedad que colabora, que valora la cooperación entre generaciones, entre pueblos, entre disciplinas y culturas, como el camino privilegiado para hacer crecer la estabilidad. La prosperidad para hacer crecer la paz. Las tensiones y las diferencias no deben intimidar, pueden convertirse en energías creativas cuando están orientadas por una responsabilidad compartida. Por último, edificar en el bien requiere un lenguaje evangélico. 4 características nos da el Papa León sobre lo que significa edificar sobre el bien. Primero, en sintonía con Dios. Segundo, conociendo las fragilidades sin avergonzarnos y sabiendo que también ellas pueden ser útiles. Tercero, donde todos florezcan, o sea, donde el que tiene mucho no crea que lo de él no requiere del que tiene poco, y donde el que tiene poco no piense que eso poco no es necesario. Y por último, edificar en el bien requiere un lenguaje evangélico. Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Creo que lo hablamos mucho cuando estuvimos por allí desarrollando los temas sobre la política. Qué pesar, lo voy a decir muchas veces y me toca en todos los programas, estemos en la época del año que estemos. Qué pesar que hemos caído en la tentación de la utilización de un lenguaje que humilla, que ofende, que enfrenta. No somos nada fieles a la verdad, no sabemos utilizar ese don de la palabra para construir, qué pesar. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos, ni alimentemos miedos estériles. Oiga qué frase. No bendigamos entusiasmos ingenuos. Nosotros, sacerdotes, ¿qué bendecimos? ¿Con qué nos ilusionamos? Uno tiene que saber dónde hay propuestas cargadas de necedad, de ingenuidad, que no apuntan a nada. No alimentemos tampoco miedos estériles. Más bien, indiquemos criterios de discernimiento, la dignidad de la persona,
el destino universal de los bienes, la opción por los pobres, el cuidado de la casa común, la paz, y traduzcámoslos en prácticas. Planificación responsable, evaluaciones del impacto humano y social, inclusión de los más frágiles, alfabetización digital, investigación e industria orientadas a la justicia y a la paz. Oigan, alfabetización digital. Yo recuerdo que estaba por allá apenas a mediados del bachillerato, hace ya mucho rato, porque ya estoy bastante mayorcito. Escuchaba que uno de nuestros profesores decía: va a llegar un momento en que analfabeta no es el que no sepa leer, sino el que no sepa utilizar los medios de comunicación, los aparatos, las redes sociales, lo que se va a venir. En ese entonces decían un computador era una cosa así grandísima, con un televisor y un teclado inmenso. Pero mire a lo que hemos llegado hoy. Y aquí habla el Papa de alfabetización digital. ¿Y saben por qué es necesario? ¿Y por qué esto es tan desigual y tan injusto? Porque todos hemos sido víctimas. Anteriormente, a colocar el ejemplo más práctico y más común, donde se nota la importancia de saber, así sea lo más mínimo en esto. Anteriormente usted llegaba a un aeropuerto, iba a viajar. Usted tenía una ventanilla donde había una persona que lo recibía. Usted le presentaba su cédula o el pasaje que lo había comprado y lo llevaba así en un papelito en la mano. Ella entraba al computador, ella le hacía lo que se llama el check-in y le daba una tarjeta para que usted pasara a embarcar en el avión, y por otro lado le echaban el equipaje. Hoy en día usted llega a un aeropuerto y todavía están las ventanillas con algunas empleadas, pero ya casi el 60 o 70% del proceso lo tenés que hacer tú en una máquina. Y uno llega y encuentra personitas, campesinos, campesinas humildes, gente sencilla, que se paran de esa máquina. Y no solamente ellos, hasta nosotros, a mí me pasa. ¿Y saben qué? Me embiste la máquina. Si no tengo quien me ayude, quien me oriente, quien me diga qué tecla tengo que oprimir, ahí me quedo sin saber qué hacer. Lo mismo pasa en los bancos hoy en día. Anteriormente usted iba, había empleados, usted presentaba su libretica, era como un talonario de recibo. Me acuerdo cuando existía el famoso Conavi, usted iba y hacía un recibito ahí, sacaba la platica y se iba para la casa. Hoy en día nada de eso. Usted no sino que entre a una aplicación, la saca, la mueve, la paga, la lleva y no. ¿Cuántos hay que no tenemos ni idea de cómo se hace eso? Qué sabio el Papa cuando habla de la importancia de una alfabetización digital. Ya los muchachos que salen de nuestras escuelas, de nuestros colegios, hoy en día pues salen con muchas herramientas en este sentido. Pero ¿y los que no han podido? Todavía hay mucha gente en el campo que no puede. Bendito Dios, la desigualdad sigue estando. Y por último, en la introducción, capítulo 15 y 16, los voy a leer de corrido para poder terminar hoy la introducción, porque yo creo que el tiempo va avanzando, ya me quedan como unos 4 minuticos del programa, pero yo creo que alcanzo a leer estos dos últimos números, que son, si se quiere, los más importantes. A la próxima de pronto los retomamos, los comentamos un poquito, porque oiga el subtítulo del capítulo 15, del número 15 y 16 de esta encíclica. Después iniciaremos ya con los capítulos 1, 2, 3, 4, 5 que son. Permanecer siendo humanos. Lo dije hace 15 minutos. En el reciente jubileo ordinario del 2025 hemos caminado como peregrinos de la esperanza y hemos sido colmados de gracias. Fortalecidos por estos dones podemos avanzar con ánimo confiado ante las arduas tareas y los exigentes desafíos que se perfilan en nuestro futuro. En la era de la inteligencia artificial, en la que la dignidad humana corre el riesgo de verse eclipsada por nuevas formas de deshumanización, tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos,
custodiando con amor esa magnífica humanidad que se nos ha dado y revelado en plenitud en Cristo, y que ninguna máquina podrá jamás sustituir en su esplendor. El verdadero progreso nace siempre de un corazón abierto al otro, de una inteligencia dispuesta a escuchar, de una voluntad que busca lo que une más que lo que separa. Número 15 de la encíclica. Y en el número 16, ¿qué nos dice el Papa? A todos los fieles católicos, a todos los cristianos, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, les dirijo un vehemente llamamiento. Oiga lo que nos dice el Papa, para que tampoco nos asustemos con la tecnología. No temamos ensuciarnos las manos en la obra de nuestro tiempo. Como Nehemías, oremos, proyectemos con sabiduría, trabajemos con perseverancia, poniendo a Dios en el horizonte de nuestro actuar y al ser humano en el centro de nuestras decisiones. Entonces, las piedras desechadas, los pobres, los enfermos, los migrantes, los pequeños, se convertirán en piedras angulares, y sobre la tierra surgirá un hogar común, sólido y hospitalario, donde el amor y la verdad finalmente se encontrarán, y la justicia y la paz se besarán. Salmo 85. Esta es la bendición que imploramos a Dios y la tarea que tenemos por delante. Ser constructores de comunión, no arquitectos de Babel. Siervos del reino que viene, no dueños de torres destinadas a derrumbarse. Y con ánimo de pastor y de padre, pido a todos que detengan la construcción de la enésima Babel y que unan fuerzas para edificar en el bien, para que la humanidad nunca pierda su propia belleza y el mundo pueda reconocer una vez más en el corazón del ser humano el lugar donde Dios desea habitar. Terminamos aquí entonces solamente la introducción de esta encíclica maravillosa que nos ha regalado el Papa. La vamos a ir leyendo, la vamos a ir desarrollando. Si aparece algún tema muy importante en el interín, en el intermedio, lo abordaremos también y luego seguiremos con la encíclica. Qué mejor que irnos interiorizando de lo más actual, de lo último, porque podríamos haber arrancado por la Rerum Novarum, de las cosas nuevas allá de 1891. Estas encíclicas lo van citando y en la medida en que tengamos espacios aquí en el canal podremos ir compartiendo también algunos numerales de otras encíclicas, pero por ahora creo que nada más justo que dedicarnos a recibir este mensaje que nos regala el Papa actual, por el cual, a propósito, los invito a que oremos mucho, porque ha vivido en estos últimos días unas situaciones muy dolorosas dentro de la Iglesia, con algunos hermanos que han decidido tomar un camino equivocado. Para un Papa es muy difícil lo que le ha tocado al Papa León. Como Iglesia, como sacerdotes, como cristianos, estamos llamados a respaldarlo de una manera muy, muy firme, sobre todo con nuestra oración. Un abrazo, me agrada mucho haber podido estar allí en su lugar de sintonía, su casa, su televisión, su oficina, su vehículo donde esté y esté siguiendo este programa, esta reflexión. Me alegra mucho haberlo podido acompañar. Espero que alguna ideita, alguna palabrita, como siempre termino, le quede allí para la meditación. Será hasta una nueva oportunidad.